Buenas, ¿se me escucha? Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Ya, gracias, buenas tardes. Entonces empezaremos la teórica del día de hoy, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que son las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿ya? Entonces, como preámbulo, pues las enfermedades pulmonares intersticiales son bastantes y son un grupo de enfermedades o de patologías que afectan al tejido pulmonar en relación a la alteración del espacio intersticial. Como dice ahí, pues la importancia de las enfermedades intersticiales ha ido aumentando con el tiempo y pues ahora tenemos bastantes guías y bastantes estudios en relación a esto. Pero a partir del 2002 es cuando la Sociedad Americana de Tórax pues se puso las pilas y empezó a clasificar y armar guías en relación a este tipo de enfermedades, ¿ya? Estas enfermedades, como dicen, pueden tener una naturaleza distinta, pero tienen características clínicas, radiológicas, histológicas y fisiopatológicas similares. Por eso es que se les agrupa en este grupo o en este tipo de enfermedades, ¿ya? Las enfermedades intersticiales, pues lo que van a hacer es afectar al parénquima pulmonar, a la arquitectura del parénquima pulmonar, en este sentido, al intersticio propiamente dicho, ¿ya? Y dentro de estas enfermedades hay aproximadamente unas 150 entidades clínicas o patologías que forman parte de lo que son las EPITS. Ya. Entonces, hablando un poquito de la historia, en 1892, un doctor sueco, Osler, describió pues por primera vez un tipo de enfermedad intersticial que le ha denominado neumonitis o neumonía intersticial crónica, o también llamada en su momento cirrosis del pulmón, por las características morfológicas en las autopsias que tenían estas muestras que estudiaba este médico. En 1944 es importante tomar en cuenta a Hammond Rich, ya que pues estos dos médicos, eh, uno francés y uno alemán, pues agarraron y describieron cuatro casos de cirrosis de pulmón o de neumonitis crónica de forma aguda. Las describieron como un mal pronóstico y que evolucionaron a una insuficiencia respiratoria grave. Y a esta sigo admitiendo gente. Y pues a esta patología que tenía tal vez la diferencia de lo que ya se había descrito previamente como una neumonitis intersticial crónica, pues la llamaron el síndrome de Hammond-Rich, justamente, que ahora la conocemos como la neumonitis por hipersensibilidad, pero pues en su momento la denominaron así. En 1969, pues Lievo y Carrington pues hicieron la primera clasificación de las neumonías intersticiales idiopáticas y pues se catalogaron y ya pues estudiaron bastante bien ya 5 tipos de entidades anatomopatológicas, que son la neumonitis intersticial usual, la bronquiolitis obliterante, asociada a una enfermedad intersticial que le denominaron bono, la neumonitis por hipersensibilidad, la neumonitis alérgica, y la neumonitis intersticial de células gigantes, ¿ya? Esta clasificación previa, pues, fue cambiando obviamente con el tiempo. En 1994, pues, se caracterizó una nueva entidad que es la neumonitis no específica o NINE, y ya en la década del 2000, pues como les decía ahí es donde ya se puso las, eh, las pilas, la Asociación Americana de Toras junto con la Europea, y pues hicieron dos consensos que han definido y han reclasificado la mayor parte de estas enfermedades que vamos a ver ahora.
El 2015, pues hubo un consenso para el diagnóstico de las enfermedades idiopáticas especialmente, en el cual pues se ha publicado ya las guías prácticas y pues al momento hay más de 3 guías y hay bastantes documentos en relación al manejo de las enfermedades intersticiales a nivel mundial. En la parte epidemiológica, pues es un grupo de enfermedades que está surgiendo y que pues están cada vez más estudiadas. Hay pocos datos en relación a la epidemiología. Tal vez la enfermedad más común es eh, la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que está más estudiada tal vez de todas estas enfermedades. Pero sin dejar de lejos algunas que sí son bastante conocidas, como la sarcoidosis o algunas enfermedades secundarias a patologías del colágeno, como la artritis reumatoide, el Sjögren, ¿ya? Entonces, se dice que en un promedio la edad de instalación de estas enfermedades es entre los 50 a los 70 años y que pues más o menos el 15% de estos pacientes pues tienen problemas respiratorios y están asociados con enfermedades tipo EPID, ¿vale? Entonces, para que nosotros podamos entender un poquito este tipo de enfermedades, tenemos que hacer un pequeño recuerdo de algo que ya habíamos llevado, ¿ya? De qué cosa es el intersticio. Entonces, el intersticio pulmonar es una parte de tejido conectivo que lo que va a hacer es dar el soporte o el armazón a todo lo que son las estructuras pulmonares. Entonces, en este sentido, pues el intersticio pulmonar es esa parte del pulmón, esa parte que está entre los alvéolos pulmonares, que está formado por fibroblastos, por colágeno, por fibronectina y por elastina, que le va a dar el sostén y le va a dar la forma al pulmón prácticamente. En ese sentido, también hay 4 tipos de intersticio pulmonar que se van a dividir dependiendo de su localización. Tenemos al intersticio intralobular, al intersticio centrolobular, al peribroncovascular y al intersticio interlobar, ¿ya? Bueno, al intersticio interlobar que ya hemos dicho y al intersticio pleural, que esos serían los 4 tipos de intersticio dependiendo a la localización, ¿ya? Ahí está el intersticio peribroncovascular, el centrolobular, el intralubar y el pleural, ¿ya? Entonces, para poder entender cómo se da también la afectación a nivel del intersticio, ya que ya lo sabemos ahí, qué es su tejido de sostén. Este tejido de sostén, ¿ya? Se va a ir uniendo y va a ir formando una unidad anatomopatológica casi virtual, a lo que le vamos a denominar el lobulillo pulmonar secundario. Este lobulillo pulmonar secundario es, como dice ella, es la porción anatómica más pequeña del pulmón, que está formada por 3 a 5 bronquiolos terminales y tiene esta forma que están viendo ahí, que es una forma poliédrica, que mide entre 1 a 2.5 centímetros. ¿Ya? Los componentes del lobulillo pulmonar secundario son una arteriola central pulmonar, el bronquiolo terminal, todos estos rodeados de tejido conjuntivo y también dónde están las venas y los linfáticos pulmonares. Entonces, esta porción poliédrica es a lo que nosotros llamamos lobulillo pulmonar secundario. Cuando hay alteración de la estructura de este lobulillo pulmonar secundario, pues ya decimos de que hay una alteración del intersticio y el tipo de alteración que llegue a tener esta partecita del pulmón nos va a dar un determinado patrón imagenológico, ¿ya? Entonces, como están viendo ahí de forma esquemática, todo lo que hemos hablado, esta estructura, ¿ya? Es el lobulillo pulmonar secundario, que cuando ya está bastante afectado el pulmoncito, pues recién se hace visible con estas porciones de engrosamientos septales, ¿ya?
Entonces, con todo este preámbulo, pues podemos ya definir qué es una EPIT. Un EPIT es un síndrome que agrupa a múltiples enfermedades pulmonares que comprometen el intersticio pulmonar y se extienden luego a los alvéolos, a los vasos pulmonares, causando severos problemas de oxigenación, disturbios en ventilación, perfusión y el bloqueo alveolo-capilar. ¿Ya? Pero como vamos a ver dentro de un ratito, hay varias definiciones en relación, más que todo, al tipo de alteración intersticial o del intersticio que llegue a tener el paciente. ¿Ya? Entonces, podemos hablar que la CEPID también es un grupo heterogéneo que también consta de manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares y que tienen como común que afectan a esta estructura del lobulillo pulmonar secundario o esta estructura alveolo-intersticial. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo que los pacientes tienen para que nosotros podamos pensar de que el paciente pueda llegar a tener un EPIT en su momento? En primera instancia, la historia laboral. En relación a la historia laboral, pues la exposición a algunos agentes orgánicos, como en el caso de la alveolitis alérgica extrínseca, o pues exposición a polvos inorgánicos en el caso de las neumoconiosis, que lo vamos a hablar más ratito. Ya los antecedentes familiares, especialmente cuando hablamos de fibrosis pulmonar idiopática, de microlitiasis alveolar, de esclerosis tuberosa o de sarcoidosis, ya son enfermedades que tienen un componente familiar tipo hereditario. El hábito tabáquico, que como se han dado cuenta en todas estas nuestras enfermedades crónicas del pulmón, está presente. Entonces, en neumonitis intersticial descamativa o en bronquiolitis obliterante o en histocitosis X, pues hay este antecedente del hábito tabáquico. Y también otros como la utilización de fármacos, como fármacos de quimioterapia o fármacos que causan, que se utilizan en enfermedades del colágeno, radioterapias o algún tipo de enfermedad sistémica también puede ser un factor de riesgo para la EPID. Como por ejemplo aquí en enfermedad sistémica, pues por ejemplo puede entrar el tema del COVID, por ejemplo, o el tema de enfermedades previas infecciosas del pulmón que pueden llegar a dejar algún tipo de cicatrices, perdón, que a la larga pues pueden causar este tipo de alteraciones. En relación a la patogénesis, pues no está muy bien estudiada, pero pues aquí hay un pequeño resumen de qué es lo que más o menos pasa, que secundarios estímulos exógenos o endógenos, que pueden ser todos los que ya hemos hablado, todos estos factores de riesgo, pues hay una lesión pulmonar microscópica que lo que va a hacer es una separación espacial y temporal a nivel del intersticio. Esta lesión ya se puede quedar intacta y lo que pasa en ese sentido es pues que hay una homeostasis pulmonar, o sea, no hay nada, o sea, se quedan solamente como lesiones intactas o como engrosamientos, por decirlo así. Puede haber cicatrización de esas lesiones y eso se queda como una lesión fibrosante, que eso por algunos otros factores de riesgo como genéticos o trastornos autoinmunes, como dice ahí, puede llegar a evolucionar, por decirlo así, a una enfermedad ya tipo fibrosante. O estas alteraciones, pues de por sí ya se quedan anómalas y eso a la larga llega a la fibrosis pulmonar. En relación al diagnóstico, pues los síntomas pues son inespecíficos en relación al resto de enfermedades pulmonares. Eh, Dentro de los síntomas, pues lo más llamativo es la tos, que es una tos seca, persistente, y la disnea, que es progresiva, es una disnea de esfuerzo, que es progresiva con el tiempo. ¿Ya? Estas enfermedades, como hemos visto, pues afectan al parénquima pulmonar, a los alvéolos, al epitelio alveolar, al endotelio vascular, ¿ya? Y a todos los componentes del lobulillo pulmonar secundario.
Pueden haber otros síntomas que también puede llegar a tener el paciente, pero que tal vez son mucho más inespecíficos de los que ya hemos hablado, que son el sangrado pulmonar o hemoptisis, las sibilancias, dolor torácico, y lo que sí tal vez nos va a dar el diagnóstico como tal es la presencia de opacidades intersticiales en los estudios de imagen. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente que estamos sospechando de algún tipo de PIT, lo primero que al interrogatorio lo que tenemos que ver y tener en consideración siempre es la edad, porque ya hemos dicho que son enfermedades que aparecen de los 50 años para arriba, sexo, esto porque hay algunas de estas enfermedades, como vamos a ver, que tienen mayor predisposición en varones como en mujeres, el hábito tabáquico para también hacer un diagnóstico diferencial y como hemos visto hay algunas que también tienen ese antecedente, ¿ya? El uso de fármacos, la historia laboral y algún tipo de enfermedades sistémicas o infecciosas previas que haya tenido el paciente. Esto en relación a todos los factores de riesgo que hemos visto hace ratito. Dentro de los signos y síntomas, lo que nos llama la atención y nos tiene que llamar la atención es esa tos crónica tipo irritativa que no se les pasa con nada a los pacientes y cuando ya hemos descartado otras causas de tos crónica, pues también tenemos que tener en consideración las EPITS, la disnea progresiva, las acropaquias en caso de que ya tenga una enfermedad respiratoria avanzada con datos de insuficiencia respiratoria crónica. Y tal vez uno de los datos que pues en consultorio, por ejemplo, escuchamos bastante es el tema de los estertores crepitantes secos o estertores crepitantes tipo velcro. ¿Ya? Entonces, no son patognomónicos los estertores en velcro, pero sí nos dan un, como un pequeño vistazo de que si el paciente pueda llegar a tener este tipo de enfermedades tipo fibrosantes. En el laboratorio, pues prácticamente los exámenes de laboratorio no son específicos, no hay ningún laboratorio específico para pedir a los pacientes, pero pues si nosotros estamos sospechando de algún tipo de enfermedades intersticiales como las secundarias a las enfermedades del colágeno, pues podemos pedir perfiles inmunológicos, perfil ANA, ENA, anticuerpos y pues también si estamos sospechando de neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, en el hemograma pues nos sirve, por ejemplo, la presencia de eosinofilia y nos puede guiar también al diagnóstico. Pero como les decía, no es nada específico como tal. Tal vez en este caso, y sí lo es, lo más específico en este tipo de enfermedades es la imagenología, pero no cualquiera. Lo que tenemos que pedir en estos pacientes es la TACAR, que es la tomografía axial computarizada, ¿ya? Eh, en la cual pues vamos a ver el patrón, vamos a ver la localización y vamos a ver la extensión de la enfermedad. Por esta razón, pues las TACARes son el gol estándar del diagnóstico de las EPITS. Obviamente como son enfermedades que a la larga pues van a causar un engrosamiento intersticial y van a causar alteración a nivel también de la hematosis a nivel del pulmón, pues hay que pedir pruebas de función pulmonar o pruebas respiratorias como espirometría, donde lo clásico es encontrar un patrón restrictivo. Podemos hacer prueba de difusión del dióxido de carbono, la del SO, el cual también llega a estar disminuido, y pues gasometría, que de control en caso del paciente esté pues con hipoxemia o esté hipercápnico, ¿ya? Otros estudios que podemos pedir son el lavado broncoalveolar y la biopsia pulmonar, esto ya para identificar por anatomopatología, pues ya el diagnóstico definitivo de las EPITS. ¿Ya? Entonces aquí les pongo un recordatorio. No sé si se acuerdan de la quinta teórica. Ahí está parte de lo que era la quinta teórica. Tal vez la mayoría no se acuerda. Pero en la quinta teórica, pues hablábamos un poco de lo que era la tomografía
y hablábamos justamente de este patrón, que es el patrón intersticial, que es el único patrón que tal vez en radiografía no se puede ver. Y en relación a esto, pues existen 4 patrones o subpatrones, los podemos decir básicos, que son parte del patrón intersticial, que son el patrón reticular, el patrón de baja atenuación, el patrón nodular y el patrón de alta atenuación. Tienen que recordar esto de la quinta teórica, ¿ya? Para poder entender también los patrones que se van informando en relación a las enfermedades intersticiales, porque muchas veces estos patrones están unidos, ¿ya? Y eso es lo que hace de que tengamos estos patrones. Como les decía, de estos patrones básicos se forman patrones más complejos, como están viendo ahí, que son la neumonitis intersticial usual, la neumonitis intersticial no específica, la neumonitis por hipersensibilidad, y pues varios más que vamos a ir viendo dentro de un ratito, ¿ya? Entonces, tal vez el patrón intersticial más común y como su nombre lo dice, usual, es el que vamos a encontrar en la mayor parte de las enfermedades intersticiales, o tal vez el que más vamos a estudiarlo porque es el patrón que está en relación con la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, ese patrón intersticial ha ido cambiando igual con el tiempo y la última clasificación que se hizo es esta, donde el new se lo divide en patrón usual, probable o indeterminado, ¿ya? Hablamos de un patrón new indeterminado cuando vemos lesiones a predominio subpleural o basal, hay reticulación sutil, hay un poco de vidrio deslustrado, ¿ya? Y los rasgos en la tomografía eh, eh, son de distribución de fibrosis pulmonar que no sugieren una etiología específica como tal, ¿ya? Hablamos de un patrón probable new cuando las lesiones que vamos a ver nosotros son a predominio subpleural, o sea, son periféricas, basales y son heterogéneas. Y además hay anormalidades tipo reticulares, con bronquiectasias atracción, periféricas y también hay vidrio deslustrado mínimo. O sea, si encontramos nosotros todo eso en una tomografía, pues estamos sospechando de un probable new. Y ya, pues es un patrón new, no es un patrón sí o sí new, cuando vemos lesiones subpleurales, basales y heterogéneas, y ya vemos lo que conocemos como panal de abejas. Ya puede haber con bronquiectasias o sin bronquiectasias, pero ya hay este patrón fibrosante. Ya cuando ya encontramos panal de abejas, eso ya es fibrosis como tal, ¿vale? También en relación a las otras enfermedades intersticiales, pues cada una de estas tiene sus patrones. Y por ejemplo, el patrón de la neumonitis por hipersensibilidad crónica, ¿ya? Es este. Cuando es probable, pues vamos a encontrar vidrio deslustrado, leve a moderado, de distribución peribroncovascular, sin datos de panal de abeja y sin quistes, ¿ya? Peribroncovascular, ¿se acuerdan? ¿Lo ven? Es al medio, al centrales, lesiones centrales. En cambio, en el otro veíamos lesiones subpleurales, o sea, periféricas. Y hablamos de un diagnóstico definitivo cuando hay nódulos centrolobulillares, hay una perfusión en mosaico, hay opacidades en vidrio deslustrado, hay tal vez un mínimo panal de abejas y usualmente esta afectación es basal, o sea, la parte de abajo del pulmón, ¿ya? En la fibrosis pulmonar idiopática vamos a encontrar el patrón new, que es el que habíamos visto hace ratito. En el NINE, que es la neumonitis intersticial no específica, en un diagnóstico probable vamos a encontrar vidrio deslustrado moderado, reticulación moderada, bronquiectasias atracción y pues puede estar sin datos de panal de abeja o un mínimo panal de abeja a predominio basal. Y el diagnóstico definitivo de una NINE es vidrio deslustrado extenso, puede haber poca o nada de reticulación, bronquiectasias atracción,
no hay panal de abeja, hay predominio basal y la afectación es subpleural. ¿Ya? Aquí estamos viendo un resumen más o menos de las características que tienen estos distintos patrones tomográficos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de lesiones de predominio subpleural, tenemos que ver que el NIU y la neumonitis intersticial descamativa son las que tienen este patrón subpleural, ¿ya? Pero para hacerlo un poquito más práctico, es mejor leerlo desde acá, ¿ya? Entonces hablamos de un patrón tipo usual, ¿ya? Cuando es de predominio subpleural, hay panal de abeja. A ver, hablamos de una neumonitis intersticial descamativa. Cuando hay predominio subpleural, hay bastante vidrio despulido y puede haber quistes, ¿ya? Ya hablamos de una neumonitis intersticial no específica. Cuando hay predominio peribroncovascular, hay vidrio deslustrado. Y hablamos de una neumonitis por hipersensibilidad crónica, cuando tiene más que todo vidrio deslustrado, nódulos y ese patrón en mosaico o datos de atrapamiento aéreo, ¿ya? Entonces así es un poquito más fácil acordarse, ¿ya? Otra cosa que siempre nos preguntan en todos los exámenes de la residencia o donde ustedes quieran postular o en el tercer parcial de neumología, ¿ya? Es el predominio de las lesiones en las tomografías de alta resolución en las TACARES, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que tienen mayor predisposición por afectación de lóbulos superiores? La fibrosis quística, la histocitosis X, la sarcoidosis, silicosis, neumoconiosis, la neumonitis eosinofílica y la histocitosis. ¿Y cuáles son las enfermedades que tienen mayor predominio de lesiones en lóbulos inferiores? La fibrosis pulmonar idiopática, la neumonitis intersticial descamativa y la asbestosis. ¿Cuáles son periféricas? La fibrosis pulmonar idiopática, la descamativa, la asbestosis y la neumonía eosinofílica. ¿Cuáles son más a predominio central o peribroncovascular? La sarcoidosis y la linfagitis carcinomatosa. Mm, ya. Aquí otra vez otro recordatorio en relación a las lesiones que podemos encontrar en distintos tipos de enfermedades, pero más que todo esta tablita les he puesto para que vean los distintos tipos de forma esquemática de lesiones a nivel pulmonar. Entonces estas son las lineales, ¿ya? Las lesiones lineales, intersticiales, las reticulares, que es como una red de araña, ¿ya? Las reticulares panal de abejas, ¿ya? Las nodulares y las reticulonodulares, ¿ya? Entonces ahora sí entraremos a la clasificación, que tal vez es lo más engorroso de estas enfermedades, ¿ya? Y pues ahí están viendo la clasificación. Como les decía, no les estaba mintiendo, pues es bastante engorroso, ¿ya? Pero pues para no hacerlo tan engorroso, porque como les he dicho, son más de 150 entidades en sí, pues se las divide en tres grandes grupos. En enfermedades intersticiales de causa conocida, en las idiopáticas y en las primarias o asociadas a procesos bien definidos, que son las que las vamos a clasificar así, ¿ya? Esta es una clasificación previa de la TS y de la RS del 2006, donde dividía igual en distintas formas a las intersticiales, pero la que tenemos que aprendernos es esta, ya que es la clasificación del 2015, donde les decía que nos dividía las intersticiales en tres grandes grupos. En las idiopáticas, donde está la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonitis intersticial idiopática, pero que no está relacionada con fibrosis pulmonar idiopática, la neumonitis intersticial alérgica, la no específica, ¿ya? Y pues todas las otras variantes que están viendo ahí, ¿ya? Las de causa conocido definitiva o definidas, perdón, son las que están asociadas a enfermedades del tejido celular, a enfermedades, enfermedades inmunológicas o reumáticas,
como la artritis reumatoide, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, la granulomatosis de Wegener, ¿ya? Quería decir aquí era enfermedades del tejido conectivo, eso era, ¿ya? También están las neumoconiosis, las enfermedades relacionadas con fármacos, con radioterapia, las neumoconiosis relacionadas con polvos orgánicos, como la alveolitis alérgica o la neumonitis por hipersensibilidad. Y dentro de las primarias o asociadas a procesos no bien definidos está las enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la proteinosis alveolar, perdón, alveolar, la microlitiasis alveolar, la linfoangioleiomatosis, las eosinofilias pulmonares y la histocitosis X y la amiloidosis. ¿Ya? Entonces vamos a ir desglosando cada una de estas enfermedades así poco a poco y un poquito a la rápida, ¿ya? Entonces teníamos que el primer grupo era de las enfermedades con una causa conocida, con entidades bien definidas. Entonces ahí tenemos a los agentes inhalados, a las enfermedades del tejido conectivo, a las enfermedades inducidas por drogas y a las enfermedades hereditarias. Hablemos en primera instancia de las enfermedades secundarias a agentes inhalados. Estas enfermedades se las conoce como neumoconiosis. Puede ser en relación a sustancias inhaladas orgánicas o inorgánicas. Si son por polvos o por sustancias inorgánicas, son las neumoconiosis propiamente dichas. Ya dentro de eso está la silicosis, la asbestosis, ya, y estos polvos inorgánicos son la silicia o el sílice, el asbesto, el berilio, el cobalto o el aluminio, que causan pues estas alteraciones. Y dentro de lo que son las orgánicas, ya están las neumonitis por hipersensibilidad, que está en relación a el contacto que el paciente ha tenido con antígenos, especialmente de aves, de roedores, hongos o algún tipo de bacterias que han creado una hipersensibilidad a nivel pulmonar, ¿ya? Dentro de estas enfermedades, tal vez una de las más conocidas es justamente esta que es la asbestosis, que la asbestosis se da por la inhalación de estas partículas inorgánicas del asbesto. ¿Ya? Hemos visto también que parte del asbesto es también un tipo de carcinógeno, eso veíamos en la anterior teórica y en patología pleural también, ¿no ve? De que el asbesto pues prácticamente nos causa bastantes problemas, ¿ya? Algo que tal vez hay que tener en cuenta o consideración dentro de la asbestosis es la forma que tienen estas partículas de asbesto, ¿ya? Hay dos tipos de formas, que es lo que están viendo ahí como etiología, ¿ya? Las serpentinas y los anfíboles, ¿ya? Son distintos tipos de asbesto, que no voy a entrar mucho en el tema realmente, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta que estos anfíboles son partículas de asbesto más pesadas, entonces son las que causan mayor afectación a nivel intersticial y a nivel pulmonar en general, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esto de las serpentinas y los anfíboles, ¿ya? Eh, Como características claves que tenemos que tener en relación a la asbestosis, pues siempre está el antecedente exposicional del paciente, ¿ya? Pero si el paciente no ha tenido exposición a estas partículas de asbesto, pues no hay que tener ni siquiera la idea de que pueda tener algún tipo de estas afectaciones, ¿ya? Y en las imágenes, en las tomografías, lo que vamos a ver nosotros son placas pleurales con fibrosis pleural difusa, y pues usualmente la asbestosis está en lóbulos inferiores. El diagnóstico de la asbestosis es por microscopía electrónica, donde vamos a ver justamente estos tipos de asbesto, que son los cuerpos de asbesto, o también llamados cuerpos ferruginosos, ¿ya? Que son áreas de macrófagos que están rodeados de material proteináceo, ¿ya? Y con la presencia de los anfíboles o las serpentinas, ¿ya? El tratamiento de la asbestosis, pues, algo que me olvidaba decir,
es la mayor parte de estas enfermedades no tiene un tratamiento específico, ¿ya? Podríamos decir que prácticamente ninguna tiene un tratamiento específico, exceptuando la fibrosis pulmonar idiopática, que es la única que tiene un tratamiento. Pero pues van a ver que el tratamiento en relación a esto va para prevenir de que la mayor parte de los pacientes lleguen a cáncer o lleguen a otra afectación un poco más grave, ¿ya? En relación a esto, el tratamiento para la asbestosis pues se basa en la utilización de broncodilatadores, ¿ya? Y mientras se está haciendo el manejo de estos pacientes, pues hay que buscar y hacer seguimiento de cáncer pulmonar o pleuropulmonar, como hemos hablado, y estos pacientes tienen mayor riesgo de POC em, por el tema del tabaquismo. Y pues también puede predisponer a fibrosis retroperitoneal o una pericarditis constrictiva. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Prácticamente el tratamiento en el caso de la asbestosis es evitar el contacto con el asbesto. ¿Ya? En las lesiones tomográficas lo que vamos a ver es esta incurvación de los vasos y los bronquios que están viendo ahí. Lesiones agudas o de ángulo agudo a nivel pleural. Puede haber deslizamientos de bronquios o engrosamientos pleurales, ya que nos sugieren una afectación pleuropulmonar. Y pues puede haber también lo que se llama la atelectasia redonda en el 80 o el 90% de los casos, que es un área de atelectasia de bordes bien definidos, pero circunscritos a nivel de los engrosamientos intersticiales, ¿ya? Vamos a hablar ahora un poco de la silicosis. La silicosis pues está causada por la aspiración del silice, ¿ya? O por su forma no activa, que es el dióxido de silicio cristalino, ¿ya? Dentro de las características claves que ustedes tienen que saber, pues que existen dos tipos de silicosis, una silicosis simple y una silicosis compleja. La silicosis simple se caracteriza por presentar nódulos de 2 a 5 milímetros de diámetro, que especialmente se asientan en lóbulos superiores y en las zonas posteriores de los lóbulos superiores. Están relacionados con calcificaciones parailiares, con adenopatías calcificadas parailiares. Justamente estas calcificaciones de las adenopatías le da la apariencia como una cáscara de huevo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se les pregunte cuál es la enfermedad intersticial que tiene como imagen la cáscara de huevo, es la silicosis, ¿ya? La silicosis simple. La silicosis compleja, pues está relacionada con opacidades que miden un poquito más de 1 centímetro de diámetro y usualmente están en las zonas media y periféricas del parenquima pulmonar, o sea, usualmente son pariliares, iliares o pariliares, ¿ya? Y están asociadas a áreas de enfisema, a bulas enfisematosas, ¿ya? Y también a lesiones parenquimatosas y pleurales. ¿Ya? Entonces, esas son las dos características de la silicosis, la simple, las lesiones en cáscara de huevo, y de la silicosis compleja, que son las lesiones centrales y con presencia de bulas enfisematosas, ¿ya? El diagnóstico de la silicosis usualmente es muy difícil y solamente se la hace por medio de biopsias pulmonares, ya sea por broncoscopía o por toracoscopía, ya en la cual pues anatomopatológicamente vamos a ver una silicosis aguda o una silicosis crónica, ya. En la silicosis aguda pues vamos a ver estas imágenes, ¿ya? Estas imágenes que veíamos en la silicosis simple, que también por eso se le llama silicoproteinosis, ¿ya? Y en la silicosis crónica vamos a ver ya las imágenes complejas como tal, ¿ya? La silicosis es una enfermedad, siempre me quejo de las pinches motos y siempre cuando estoy dando teórica tienen que pasar las pinches motos por mi casa. No sé por qué. Voy a empezar a dar teóricas en otro horario. Pero bueno.
¿ya? Como les decía, la silicosis es un tipo de fibrosis progresivas, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Qué se ha salido esto? Sí, doctor, se lo escucha. ¿Sí? Ah, ya. Súper. Es que no sé qué cosa está pasando aquí. Ya. Vale. En relación al tratamiento, pues el tratamiento es igual a base de broncodilatadores, ya sea beta-2 adrenérgicos, anticolinérgicos y especialmente corticoides inhalados, ¿ya? Pero durante el tratamiento, durante el seguimiento que hagamos de estos pacientes, hay que descartar otro tipo de enfermedades concomitantes como tuberculosis, como micobacteriosis, enfermedades del tejido conectivo o hasta cáncer, ¿vale? Aquí estamos viendo imágenes de tomografías en las cuales hay patrones relacionados con silicosis. Entonces, acá en la parte de arriba, justamente están viendo las lesiones enfisematosas que van en relación a esa alteración de engrosamientos intersticiales. Esta es una silicosis crónica, una silicosis compleja, ¿ya? Y acá están viendo esas lesiones como en cáscara de huevo que les decía. ¿Ya? Son lesiones, son opacidades, las cuales van a haber alteración subpleural especialmente, ¿ya? Y aquí también estamos viendo una silicosis crónica, donde hay estos engrosamientos intersticiales con estas lesiones bastante extensas asociadas a bulas enfisematosas. En la patología, pues vamos a encontrar estas lesiones que nos decían proteináceas, ¿ya? Donde vamos a encontrar los engrosamientos de los macrófagos junto con estas alteraciones, estas lucecitas, si pueden decirlo así, ¿ya? Estas áreas son proteínas que están rodeando al área del pulmón que está ya destruida, ¿ya? Esto es una bula, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a hablar entonces ahora de las EPITs secundarias a alteraciones a inhalación de sustancias orgánicas. En este caso es la neumonitis por hipersensibilidad. La neumonitis por hipersensibilidad también se la denomina alveolitis alérgica extrínseca, es su otro nombre. ¿Ya? Dentro de su etiología, pues todas estas enfermedades tipo alérgicas tienen una base inmunológica, ¿ya? Y están relacionadas con la inhalación de antígenos, como hemos hablado, de distintos animales como los guajolotes, los pollos, los loros, algún tipo de roedores, ¿ya? Y también hongos. Dentro de estos hongos, tal vez los más frecuentes son los que están viendo ahí, ¿ya? Y tal vez el más frecuente en nuestro medio es el Aspergillus. Y ahí hay un honguito que pues ha tomado un poco de interés este año, que es el mucor, que era la mucormicosis, ¿ya? Entonces, también hay pacientes que estado en contacto con este mucor y que han llegado a tener una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, como les decía, lo más importante para sospechar de neumonitis por hipersensibilidad es el antecedente de la exposición. Entonces, en estos casos, pues el paciente que ha tenido exposición con todos estos hongos o con estos animales, pues tenemos que pensar tal vez si tiene las características de lesiones intersticiales, si tiene algún tipo de sintomatología, como hemos hablado, de que pueda llegar a tener neumonitis por hipersensibilidad. Y en relación a esto, hay algunas profesiones como son los granjeros, los cuidadores de aves, los que trabajan en fábricas de pollos, y pues los que trabajan igual en contacto con los barrenderos, los que están en contacto con las alcantarillas y demás, ya que pues pueden estar expuestos ya a estas partículas, ¿ya? Algo que también tienen que saber es que los síntomas de la neumonitis por hipersensibilidad pueden ir cediendo después de que el paciente ha dejado de estar
bajo la exposición de estos antígenos, ¿ya? En la parte imagenológica hay afectación bilateral y usualmente es difusa, ¿ya? Puede terminar en formación de granulomas o en fibrosis como tal. Y el atacar, vamos a ver un patrón new en lóbulos superiores con fibrosis peribroncovascular, ¿ya? Entonces, acuérdense que en este caso, esa es la diferencia con la fibrosis pulmonar idiopática, porque la fibrosis pulmonar idiopática lo que vamos a ver es el patrón new, pero en bases pulmonares. Y cuando vemos un patrón new en ápices o en lóbulos superiores, tenemos que sospechar de neumonitis por hipersensibilidad, ¿ya? El diagnóstico lo podemos hacer de dos formas. Por lavado broncoalveolar, o sea, por una citología de lavado broncoalveolar, o por biopsias torácicas que se mandan igual a estudios citológicos. En los estudios citológicos vamos a ver células con predominio de linfocitos mayor al 60%, presencia de mastocitos, y si tenemos eso en un lavado broncoalveolar o si tenemos eso en un extendido citológico, más la clínica compatible que ya habíamos hablado, que es disnea, tos, puede haber fiebre, sudoración o pérdida de peso, y la presencia del infiltrado en la placa de tomografía, pues ya tenemos el diagnóstico de la neumonitis por hipersensibilidad. Otra cosa que se puede hacer en el lavado broncoalveolar es este índice, que es el índice de CD4-CD8, ¿ya? Cuando hacemos este índice del conteo de CD4 y CD8 en el lavado broncoalveolar, hay un predominio de CD8, ¿ya? Y un predominio de neutrófilos, y eso también nos da un indicativo de sospecha de neumonitis por hipersensibilidad. En este caso, el tratamiento son dos cosas. Uno, dejar el contacto con el alergeno o pues con el alergeno que está causando esta alteración. Y lo segundo es darle corticoides sistémicos. El corticoide que se utiliza a predilección es la prednisona, que se da 1 gramo por kilogramo peso por 14 días, y después se va bajando la dosis a 0,5 miligramos por kilogramo peso por 2 meses. Y se va reduciendo la dosis de corticoides eh, de forma paulatina, ya hasta dejarlo al paciente sin tratamiento corticoide, ¿ya? En el diagnóstico imagenológico tenemos 3 tipos de neumonitis intersticiales: la aguda, la subaguda y la crónica. La la neumonitis por hipersensibilidad aguda, ya es esta que están viendo acá, donde hay esta afectación en vidrio deslustrado con imágenes reticulares casi nodulares, ya a predominio de lóbulos superiores, como habíamos hablado. La subaguda es cuando ya hay la presencia de granulomas no calcificantes. Entonces, estas lesiones en vidrio deslustrado o intersticiales se empiezan a confluir y se empiezan a formar como granulomas. Y la crónica es pues cuando ya hay una fibrosis como tal, ya hay datos de panal de abeja y hay datos de una bronquiolitis obliterante con bronquiectasis atracción y panal de abeja bilateral. Acuérdense que en este caso habíamos hablado de que siempre las lesiones por hipersensibilidad son bilaterales, ¿ya? Aquí estamos viendo igual otra tablita donde vemos aquí la neumonitis por hipersensibilidad en fase no fibrótica, es la granulomatosa que habíamos hablado hace ratito, y aquí cuando ya está en fase fibrótica con áreas de panal de abeja, vean aquí bien característico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Fibrosis peribroncovasculares, panal de abeja, predominio de lóbulos superiores, eh, con relativo respeto de las bases pulmonares, nódulos centrolobulillares mal definidos, una atenuación en mosaico, que es esta la que están viendo como atenuación en mosaico, que es que hay áreas como parchadas ya de las lesiones, y puede haber también datos de atrapamiento aéreo. Ya lo que les decía hace ratito en la citología del lavado broncoalveolar, lo que podemos ver ya en relación a los estudios citológicos, ya si estamos sospechando de un proceso agudo, que es de 4 a 72 horas,
pues hay una reacción mediada por inmunocomplejos, y lo que vamos a encontrar en la citología son incremento de neutrófilos, mastocitos y células plasmáticas. Si estamos después del tercer día diagnosticando al paciente, pues si le hacemos el lavado broncoalveolar, lo que vamos a ver es una reacción mediada por linfocitos T supresores, y lo que vamos a encontrar es un incremento del conteo de CD8 en el lavado broncoalveolar. Y sí, pues ya es una neumonitis por hipersensibilidad crónica y que ya han pasado meses de la afectación, pues ya hay un tipo de reacción de hipersensibilidad retardada, y vamos a ver ya un incremento de los dos componentes de los linfocitos, CD8 y CD4. ¿Ya? Entonces, lo que hablábamos acá de este índice de CD4, CD8 están iguales. ¿Vale? Vamos a hablar ahora un poquito de las intersticiales secundarias a drogas. Ya las drogas que pues están en relación a estas intersticiales son los antiarrítmicos, las drogas quimioterápicas, algunos antidepresivos, radiaciones, oxígeno a grandes flujos, algún tipo de antibióticos o hasta la cocaína. ¿Ya? Ahí están los grupos de fármacos que pueden llegar a causar alteraciones tipo intersticiales, que son los mismos que hemos dicho hace ratito, que también pues se los puede catalogar dependiendo de su toxicidad, ¿ya? La mayoría de estos están en un grado de toxicidad de 3 a 4, ¿ya? Y causan realmente estos cambios, ¿vale? No vamos a andar mucho en eso porque realmente no interesa mucho. En relación a las enfermedades hereditarias, pues tenemos más que todo este síndrome, que es el síndrome de Hermansky-Pudlak, ya que es un síndrome es muy poco frecuente, ya, y que se caracteriza porque el paciente es albino, tiene alteración oculocutánea, hay diátesis hemorrágica, y pues está complicada justamente con enfermedades intersticiales o con colitis granulomatosa. ¿Ya? Tiene dos tipos de presentaciones en relación a los genes que están mutados en esta enfermedad congénita. Y lo que nosotros más que todo, y lo que nos interesa un poco en la parte de neumología, que vamos a encontrar estas lesiones en vidrio deslustrado con engrosamientos reticulares, que usualmente son a predominio anterior, ¿ya? Y en lóbulos inferiores, ¿ya? Y esta patología tiene como característica que tiene una transmisión autosómica recesiva. Ya más de eso no tenemos que saber. Este gran grupo, pues sí, es el que lo vamos a estudiar un poquito más, que son las enfermedades, las EPITS, secundarias a enfermedades del tejido conectivo, ¿ya? Y aquí están, pues, las enfermedades del tejido conectivo que más están estudiadas en relación a las lesiones intersticiales, como por ejemplo la esclerodermia, la poliomiositis, la dermatomiositis, la artritis reumatoide, el Sjögren y el lupus eritematoso sistémico. En relación a esto, aquí están viendo las manifestaciones pulmonares, las clínicas y qué tipo de anticuerpos nos sirven para poder hacer un diagnóstico diferencial de estas enfermedades, ya que esto también lo han debido llevar en reumatología. Entonces, en ese sentido, tal vez las más comunes en nuestro medio son la artritis reumatoide y la esclerodermia como tal. Entonces, en relación a la esclerodermia, a nivel pulmonar, nos puede dar un patrón tipo NINE o tipo NIU con hipertensión arterial pulmonar. Dentro de las manifestaciones clínicas hay engrosamiento de la piel, de las manos, esclerodactilia, todas esas cosillas que han llevado en reuma, ¿ya? Y los anticuerpos que nos guían para el diagnóstico de esclerodermia como tal son los que están viendo ahí. Y en relación a la artritis reumatoide, los patrones que podemos encontrar en esta patología son el patrón NIU, el NINE, el de neumonitis obliterante y el de descamativa, con presencia de nódulos necrobióticos, artritis cricoaritenoidea, bronquiectasias, bronquiolitis, puede haber derrame pleural o algún tipo de pleuritis o engrosamientos pleurales.
pero en general, la mayor parte de las artritis reumatoides tiene una presentación de patrón tipo New, ¿ya? Entonces, si tenemos a un paciente con todas las manifestaciones clínicas de una artritis reumatoide y vemos en la tomografía un patrón New, pues ya podemos ya prácticamente diagnosticar un EPITS, secundaria enfermedad del colágeno. Y para corroborar, pues hacemos el anticuerpo, el anti-CCP, que si nos sale positivo, con eso ya tenemos nuestro diagnóstico hecho, ¿ya? Y ahí están viendo del resto de las enfermedades reumatológicas. Aquí están igual las características que vamos a ver especialmente, como les decía, las más conocidas, la artritis reumatoide, la esclerosis y las miopatías inflamatorias. Entonces, en la artritis reumatoide, pues la prevalencia pues, de enfermedad clínica es más o menos alrededor del 40%. Las alteraciones en imágenes en la tomografía o en la TACAR son mayor al 50%. Pues hay que tener cuidado en pacientes que tienen el antecedente de tabaquismo o que son varones porque tienen mayor riesgo a hacer lesiones más fibrosantes. En la parte serológica o inmunológica, el diagnóstico nos los da el factor reumatoide y el anti-CCP, como habíamos hablado. Y otros elementos claves que nos pueden guiar también al diagnóstico es la poliartritis en manos. ¿Ya? Y también puede estar asociada a otro tipo de enfermedades tipo fibrosantes, como la neumonitis por hipersensibilidad y la no específica, ¿vale? Aquí estamos viendo las alteraciones en la tomografía, un clásico patrón New que nos da envases pulmonares con presencia de engrosamientos intersticiales, ya con áreas de panal de abeja. Vean, estas son las áreas de panal de abeja, que son como los huequitos que tiene prácticamente el panal de abejas, ¿no? Con bronquiectasias atracción y áreas difusas de vidrio deslustrado, como están viendo acá. Entonces son distintos grados de afectación en artritis reumatoide. En la esclerodermia, pues las afectaciones son más difusas y también puede haber manifestaciones en panal de abeja y pues lo que más se ve, pero son las áreas de vidrio deslustrado, que es lo que están viendo acá, que usualmente son subpleurales y que puede llegar a tener también quistes o presencia de bronquiectasias. En relación a las vasculitis, que también son alteraciones inmunológicas que pueden estar relacionadas también con afectación intersticial, tenemos distintos tipos de vasculitis, ustedes ya lo saben, de vasos de mediano calibre, de pequeño calibre o de gran calibre, ¿ya? Y en relación a eso tenemos distintas enfermedades como tal. Las que tal vez hay que recalcar más, ¿ya? Son las vasculitis relacionadas con granulomas, ¿ya? En este sentido, tenemos tres tipos de vasculitis que tienen afectación pulmonar, que son el síndrome de Church-Strauss, la enfermedad de Wegener, ¿ya? Y la polyangiitis microscópica, ¿ya? Que son las más frecuentes en este caso. La forma de diferenciarla justamente es la que están viendo acá, ¿ya? Cuando tenemos un dato de vasculitis y el paciente no tiene asma y no tiene granulomas, pues lo más seguro es que sea una polyangiitis microscópica. Si el paciente tiene datos de vasculitis, no tiene asma, pero sí tiene granulomas, estamos frente a una granulomatosis de Wegener. Y si el paciente tiene eosinofilia, tiene asma y tiene granulomas, tal vez lo más seguro es un síndrome de Church-Strauss. ¿Ya? Aquí también hay, en relación a las vasculitis de mediano calibre, también pues hay de distintos tipos. En relación a esta, tal vez la que más nos interesa a nivel pulmonar es el síndrome de Goodpasture, ¿ya? En la cual hay presencia de inmunocomplejos a nivel de las paredes vasculares, ¿ya? Y esto pues puede llevar a vasculitis tipo púrpura de Henoch-Schönlein o púrpura o vasculitis tipo lúpicas o reumatoides, que también tienen esta afectación de tipo pulmonar, tipo intersticial. Y en este tipo de vasculitis lo que vamos a encontrar es lo que están viendo ahí, un infiltrado en vidrio deslustrado, que usualmente está combinado con lesiones nodulares que tienden a ser confluentes y que tienden a terminar en un área de consolidación tipo intersticial.
y en algunos casos pueden llegar a tener esto, que son las cavitaciones en distintos niveles, pueden ser centrales o periféricas. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque muchas veces a veces vemos cavernas, ¿ya? Y pues diagnosticamos tuberculosis porque creemos que la tuberculosis es la única que hace cavernas. Pero pues aquí están viendo de que las vasculitis también pueden causar cavernas y pueden causar lesiones de tipo intersticial a nivel del pulmón, ¿ya? En relación al segundo grupo, al segundo gran grupo de enfermedades que habíamos visto, estamos ahora frente a las enfermedades primarias o las asociadas a procesos no bien definidos. Dentro de estas están la sarcoidosis, la proteognosis alveolar, las microlitiasis alveolares, la lingioangioleiomatosis, las eosinofilias pulmonares, la histocitosis X o enfermedades de células de Langerhans, la amiloidosis pulmonar, ¿vale? En relación a esta no vamos a hablar de todas, pero vamos a hablar tal vez de las más conocidas, como la sarcoidosis, que se define como una enfermedad inflamatoria de causa desconocida que afecta a la formación de granulomas en distintos órganos afectados, y en este caso en el pulmón, ¿ya? La sarcoidosis también puede estar relacionada con dos síndromes, que son el síndrome de Lofgren, que está relacionado con fiebre, con artritis en tobillos de forma bilateral, eritema nodoso y linfoadenopatías ciliares bilaterales. Y el síndrome de Herhoff, que está relacionada con uveitis, crecimiento de la parótida o de las glándulas salivales y parálisis de los nervios craneales, especialmente del séptimo par, ¿ya? La sarcoidosis es una enfermedad no muy bien conocida porque realmente muchas veces es subdiagnosticada porque los síntomas son bastante inespecíficos y tal vez la formación de granulomas no es muy bien estudiada por los médicos en general, ¿ya? Esa formación de granulomas que tienen la sarcoidosis puede estar también relacionada con alteraciones del calcio, ¿ya? Donde pueda haber una hipercalcemia o una hipercalciuria, ¿ya? Y la sarcoidosis en general se clasifica en relación al órgano que está dañado. Puede ser una sarcoidosis pulmonar, cardíaca o una neurosarcoidosis. En relación a la sarcoidosis de tipo pulmonar, pues tiene síntomas variados, no hay un síntoma patognomónico, va a depender mucho de la afectación del paciente, ya sea agudo o sea crónico. Si es agudo, se da más en jóvenes y usualmente es benigno, y lo que vamos a encontrar es solamente adenopatías ciliares. Y si es crónico, una sarcoidosis crónica, vamos a encontrar las lesiones en adultos mayores, y pues cuando ya es crónico no solamente vamos a encontrar estas afectaciones en pulmón, sino que también vamos a llegar a encontrar estos granulomas en otros órganos vecinos o tal vez hasta distantes. En la parte radiológica, la sarcoidosis se clasifica en estadios. El estadio 0 es cuando la radiografía o la tomografía es normal. El estadio 1 cuando hay adenopatías mediastínicas. El estadio 2 cuando hay adenopatías mediastínicas y un poco de afectación parenquimatosa, que ya hemos visto que es la presencia de granulomas o de vidrio deslustrado, ¿ya? Y el estadio 3 cuando hay afectación netamente parenquimatosa, y el estadio 4 cuando ya hay datos de fibrosis pulmonar con áreas de destrucción con panal de abejas. El tratamiento de la sarcoidosis se basa en la administración de corticoides sistémicos como la prednisona, que se da de 40 a 60 miligramos por día, en una dosis única por 2 meses, y se va reduciendo 5 miligramos cada 15 días. ¿Ya? Otra opción es dar metrotrexate, 10 miligramos por kilogramo peso a la semana. Y pues también se puede ir cambiando el tratamiento en relación a la evolución y a la respuesta del paciente. Esto siempre valorando mediante pruebas de función respiratoria o mediante espirometría y con estudios de imagen mm, seriados, ¿vale? ¿Ya? En relación a otras afectaciones, pues
tenemos que puede haber también afectaciones primarias o idiopáticas, que usualmente son en el 90% de los casos. También secundarias por la inhalación de polvos finos como la silicosis, ¿ya? O por infecciones o inmunodepresión en algún tipo de patologías como leucemias, linfomas, o por disfunción de macrófagos, como están viendo ahí, ¿ya? Otras patologías que tal vez no son muy comunes, que pues las he puesto así muy, muy aisladas, son esta que es la proteinosis alveolar, ya que en el patrón, en la imagenología nos va a dar un patrón de crazy paving o de pavimento loco, que es lo que están viendo acá, ya, la microlitiasis alveolar, que nos va a dar este patrón característico de sal y pimienta o de tormenta de arena, ¿ya? Este patrón de tormenta de arena, pues es lo que están viendo acá, que son imágenes intersticiales tipo vidrio deslustrado, que cuando ya está en etapa crónica nos va a dar esta imagen de pleura negra, que es, como les decía, es como sal y pimienta, más o menos, lo que se habla igual en imagenología de encéfalo, ¿ya? Aquí también puede pasar eso, ¿ya? En la cual la pleura negra se llama así porque vamos a ver alrededor de la superficie pleural lesiones puntiformes o granulomatosas tipo negras, ¿ya? La linfoangioleiomatosis ya es una enfermedad que es casi exclusiva de las mujeres, ¿ya? Y pues no solamente afecta al pulmón, también puede afectar a los vasos linfáticos, al abdomen, a estructuras de la pelvis y al riñón. Y en un 40% de los casos se asocia a esclerosis tuberosa. Ya en el cuadro clínico lo que vamos a ver es un neumotórax en la mayor parte de los pacientes. Puede haber disnea, hemoptisis, infecciones recurrentes. En el 10% de los casos hay afectación extrapulmonar y también hay presencia de angiomiolipomas uniobilaterales. Ya fisiopatológicamente lo que pasa es que hay una proliferación del músculo liso ya a cualquier nivel de esos órganos que hemos hablado, lo que va a ocasionar una obstrucción y un engrosamiento vascular, rompiendo los linfáticos y haciendo una hemosiderosis. A nivel pulmonar, lo que va a haber es una proliferación de los neumocitos tipo 2 por esta alteración y lo que va a llevar a destrucción de las fibras elásticas y del colágeno a nivel del intersticio. ¿Ya? Pues, también se ha estudiado de que puede estar relacionado con alguna mutación de algunos genes, que son los que están viendo ahí. Para el diagnóstico es netamente imagenológico, donde vamos a ver estas características. La presencia de quistes, de múltiples quistes que son redondos, con membranas delgadas, o sea, con paredes delgadas, y que están rodeados de parénquima pulmonar sano. Puede haber presencia de nódulos, la presencia de un neumotórax en el 69% de los casos y derrame pleural que muchas veces es quiloso, es un kilotórax. El diagnóstico se hace